Animales como Harriet. Tiene unos 170 años, lo que la hace ser una de las criaturas más viejas del planeta. Nació antes de que la reina Victoria subiese al trono. Ya tenía 5 años cuando Charles Darwin le hizo una visita en su histórico viaje a las Islas Galápagos. Harriet no puede ser inmortal, pero es la prueba viviente de que algunos animales consiguen resistir el envejecimiento mejor que nosotros. La pregunta es, ¿cómo? Las pistas están en un antepasado común, uno que vivió hace mucho, mucho tiempo. Hace 4.000 millones de años, cuando la vida empezó en este planeta, el mundo era muy diferente. Los volcanes estaban activos y expulsaban a la atmósfera una mezcla de dióxido de carbono y azufre. Estos gases teñirían el cielo de rojo. Las cianobacterias poblaban todo el planeta. Utilizaban la energía del sol y la combinaban con los gases de la atmósfera para fabricar alimento. Pero a medida que se extendían por todo el globo, estas cianobacterias producían un nuevo gas, el oxígeno. El nivel de oxígeno en la atmósfera pasó lentamente de ser casi nulo a más o menos el 20%, y transformó el color del cielo en azul. Pero para la vida primitiva, el oxígeno era muy peligroso, porque este elemento es un gas muy explosivo y reactivo. Un hombre que sabe lo peligroso que puede ser el oxígeno es el especialista en pirotecnia Malcolm Armstrong. Malcolm ha llenado un tubo con un poco de combustible y un poco de oxígeno. ¡Fuego! La explosión es de baja intensidad. Ahora, mantengamos la misma cantidad de combustible e incrementemos la de oxígeno. He puesto 300 veces más cantidad de oxígeno dentro. Y la historia es muy diferente. El oxígeno es peligroso. Hace 2.500 millones de años, el oxígeno habría matado la mayor parte de la vida con la que entraba en contacto. Pero un microbio encontró la forma de aprovechar el poder explosivo de este gas. Se llama mitocondria. Cada mitocondria se transformó en una central energética en miniatura. Lo que ocurrió después fue uno de los pasos más importantes en la historia de la vida de este planeta, y quizás sea la clave de por qué envejecemos. Dos de las muchas células independientes se unieron. La diminuta estación energética, una de las mitocondrias, fue absorbida por otra célula primitiva. La vida en la Tierra cambió para siempre. Hoy, las mitocondrias están dentro de las células de toda criatura viviente. El experto en biología molecular, John Barnes, está fascinado por nuestra relación con este primitivo organismo.
Muchas personas jamás han oído la palabra mitocondria, pero las células de mi cerebro que piensan esa palabra y las de mi lengua que ayudan a formarla, sacan su energía de las mitocondrias. Toda criatura viviente tiene mitocondrias dentro de sus células. Son las creadoras de energía que impulsan toda forma de vida, incluidos nosotros. Son como millones de diminutas bacterias. Cuando se dijo por primera vez que las mitocondrias pudieron haber sido bacterias independientes, pareció algo imposible de creer. Estas antiguas bacterias están realmente en todas partes. Por ejemplo, en las colas de los espermatozoides. Un nuevo microscopio láser nos permite ver por primera vez cómo los espermatozoides están impulsados por mitocondrias. Son la parte brillante de la cola que propulsa al espermatozoide en su frenético viaje hacia el óvulo. Y ocurre lo mismo con los óvulos. Están tan cargados de mitocondrias que bajo el láser brillan como el sol. Las mitocondrias son la fuente de energía que proporcionará el impulso para construir un nuevo humano. Todos nuestros movimientos están impulsados por ellas, pero pagamos un alto precio. Cada vez que respiramos, envejecemos. El oxígeno que nos da la vida nos mata lentamente. Porque el oxígeno no es solo explosivo, es corrosivo. Cuando el oxígeno toca el hierro puro, se inicia una reacción química que acaba oxidándolo. Este clavo, que se ha oxidado por exposición al oxígeno, se ha corroído. Y si el oxígeno puede hacer esto con el metal, imagínense qué puede hacerle a nuestro cuerpo. El problema es que no solo el oxígeno es un elemento corrosivo, también lo son sus derivados. Dentro de la mitocondria, la mayor parte del oxígeno que respiramos se transforma en energía que impulsa la vida. Pero no todo. Parte del oxígeno se degrada en partículas llamadas radicales libres. El intercambio a más energía, más deterioro, intriga a biólogos como Gordon Lidkow. La mitocondria es como un invasor extraño, es una especie de pacto con el diablo. La mitocondria nos da energía barata y gratuita, pero también es posible que nos envejezca. Una vez liberados, los radicales libres pueden dañar cualquier parte de cualquier célula del cuerpo. Y peor aún, atacan a los genes que hay dentro de cada célula. Mitocondriales. Y bueno, estamos hablando de algo muy serio, algo que es el soporte de la vida, es la fábrica de la energía que necesitamos para vivir y parece que también es la fuente de nuestro mal principal, el envejecimiento. En la mitocondria, y eso es lo que vamos a ver hoy, está la causa y la solución. Todas las funciones celulares necesitan energía. La energía se almacena en unas moléculas llamadas ATP. Las mitocondrias son unos pequeños orgánulos que se encargan de la fabricación de ATP en todas las células de animales y plantas. Pueden existir hasta varios centenares en una sola célula. A partir de la degradación de los alimentos, proteínas, grasas y azúcares,
las mitocondrias obtienen energía que transforman en ATP para ser utilizado por la célula según sus necesidades. Para llevarse a cabo la función mitocondrial, se necesita el oxígeno procedente del aire y da lugar al dióxido de carbono que expulsamos por los pulmones. Por lo tanto, las mitocondrias son las más interesadas en que nosotros respiremos. Cuando realizamos un ejercicio intenso o al que estamos poco acostumbrados, el oxígeno que recogemos no es suficiente para la mitocondria, de manera que ésta deja de funcionar. Como el cuerpo necesita energía, es decir, ATP para la actividad intensa, lo obtiene mediante otro mecanismo que da como residuo los cristales de lactato, responsables del dolor que llamamos agujetas. Douglas Wallace, profesor de genética molecular en el Centro de Ciencias de la Salud Robert Woodruff, ha dedicado 25 años a la investigación del rol de las variaciones en el ADN mitocondrial en la evolución humana y las enfermedades degenerativas. Cuando nos explican cómo es una célula, dicen que es algo así. Y entonces tenemos aquí lo más importante, que se llama el núcleo. Es una cuestión de perspectiva. Sí, porque luego dicen que, bueno, ahí fuera, en algún lugar, están las mitocondrias, como si estuvieran abandonadas y fuera secundario, ¿no? Esperemos que no estén abandonadas. Las mitocondrias son las otras células humanas. En realidad, nuestras células están hechas de dos tipos de células. Nuestros cuerpos están hechos de unos 100 trillones de células y esto es lo que te hace a ti y a mí. Pero lo que es interesante es que en el interior de cada célula existe una colonia de bacterias y estas bacterias son de importancia vital, ya que son el generador de energía de la célula, suministran toda la energía al cuerpo y esos son las mitocondrias. Por tanto, hay unas 10 elevado a las 17 mitocondrias que se sostienen sobre tus pies en estos momentos. Ya veo. Oye, ¿y de dónde vienen estas mitocondrias? Las mitocondrias tienen un origen muy interesante. En un principio, hace unos 2000 millones de años, eran bacterias libres. Luego quedaron rodeadas por las células que finalmente dieron origen a nuestras células y así empezaron a vivir en su interior. Es una especie de cooperación simbiótica. Exacto. Y lo primero que proporcionaron fue protección a la célula anfitriona, que finalmente daría origen a nuestro núcleo. Con respecto a la presencia del oxígeno que estaba apareciendo en la atmósfera de la Tierra, en un principio la Tierra tenía una cantidad de oxígeno muy reducida, pero después de que apareciera la fotosíntesis comenzó a emitir como residuo oxígeno molecular. Y esto cambió la atmósfera, de reducción a oxidación, lo que empezó a matar a muchísimos organismos. Durante 2.500 millones de años, nuestro planeta careció de oxígeno, el gas del que dependen prácticamente todos los seres vivos hoy en día para poder vivir. La ausencia de oxígeno, tanto en la atmósfera como en los océanos, no impidió la proliferación de miles de especies de microorganismos que colonizaron todos los ambientes. Las primeras bacterias generaban su energía mediante fermentación de pequeñas moléculas orgánicas. Más tarde, surgió un grupo de microorganismos con la maquinaria metabólica necesaria para realizar la fotosíntesis, empleando moléculas de agua como fuente de energía y liberando oxígeno gaseoso. Las cianobacterias, uno de los grupos bacterianos más amplios actualmente, colonizaron así durante el Arcaico tierras y océanos. Bastaba con agua y luz para que prosperaran desenfrenadamente. La invasión atmosférica del oxígeno liberado por las cianobacterias comenzó hace algo más de 2.000 millones de años y constituyó la mayor crisis de contaminación ocurrida en el planeta. La mayoría de las formas de vida primitivas sucumbieron a la potente acción oxidante del gas letal y dieron paso a otros organismos para los que el oxígeno acabó siendo imprescindible. La actividad de las cianobacterias transformó la composición de la atmósfera. Esto provocó la aparición de nuevas especies bacterianas que toleraban el oxígeno o bien que lo utilizaban para la obtención de energía. Algunas de estas especies establecieron una simbiosis con otras células, incluyéndose en la maquinaria celular. La relación fue fructífera, ya que el huésped pudo sobrevivir a la presencia del oxígeno y las bacterias conseguían protección a la vez que perdían independencia.
Se convirtieron así en las mitocondrias, orgánulos de las células animales y vegetales y verdaderas centrales eléctricas generadoras de la energía metabólica. La gente a veces se olvida de que las diminutas bacterias cambiaron toda la atmósfera del planeta. Todo el ¿no? ecosistema. Es increíble, ¿no? Sí, y un invento bioquímico. Este invento de tomar la luz y de utilizar la energía de esa luz para descomponer el agua en hidrógeno, creando los hidrocarburos para formar los cuerpos de las células y eliminando el oxígeno como un residuo. Y este residuo fue el oxígeno que necesitaban los futuros organismos para respirar y así poder vivir. Exacto. Y las mitocondrias, dices, era una bacteria que, bueno, que fue tragada y después, hoy avanzamos durante unos 1000 millones de años más. Estas mitocondrias ya habían inventado la capacidad de tomar el oxígeno del aire y de hacerlo reaccionar con el hidrógeno de los carbohidratos de las grasas, procedente de la comida que ingerimos, y de nuevo crear agua. Pero la energía que se liberaba quedaba atrapada para que pudiera ser utilizada por la célula. Pero además, estas mitocondrias, al contener oxígeno, tuvieron que inventar una forma de desintoxicar el oxígeno venenoso. Por tanto, cuando las mitocondrias quedaron atrapadas en la célula anfitriona, lo primero que hicieron fue proteger a la célula anfitriona del oxígeno tóxico. Y esto es lo que estabilizó la simbiosis. Más tarde, la célula anfitriona consiguió averiguar cómo robar el ATP, la energía de las mitocondrias, y el resto, como se suele decir, ya es historia. ¿Y cómo llegamos a...? Lo más increíble de las mitocondrias es que, como viven en el citoplasma de la célula, fuera del núcleo, En efecto, en algún lugar por ahí, ¿no? estas no se heredan de la misma manera que los genes del núcleo. De hecho, se heredan a través del citoplasma. Y así el magnífico óvulo humano tiene un gran citoplasma que contiene unas 100.000 mitocondrias. Sin embargo, el pobre esperma solo tiene unas pocas mitocondrias. Por lo tanto, en la fertilización, todas las mitocondrias provienen de la madre. De hecho, el generador de energía de las células se hereda de la madre y no del padre. O sea que la energía realmente es de la madre. Sin duda alguna. Y por eso podemos decir que el movimiento feminista no andaba equivocado. Probable.